Ahora Sí, sí. ahora ¿Qué sí. tal? Buenas tardes. ¿Cómo Ahora estás? sí, Fabián. ¿Cómo están? Bueno, muy interesante todo lo que estamos escuchando. Este año ha sido, por lo visto, muy bueno para todos, ¿no? Porque ayer justamente me había sentado como a reflexionar cómo había sido todo esto, ¿no? Y las cosas que ha ido cambiando uno de a poco, porque en realidad cuando uno arrancó en esto, al principio cuando vos nos decías hay que vivir en coherencia, más allá, que por algo estamos todos acá, ¿no? Yo siempre digo que las cosas no son casualidad. Esto ayudó a que uno empezara a reforzar el camino que ya había tomado, porque en definitiva, si estamos acá con vos, porque una decisión ya hemos tomado, ¿sí? Sí, Es totalmente. así lo siento al menos yo. Entonces, El maestro llega cuando el alumno está preparado. es así, es así. Yo soy fiel seguidora de eso. Y Sí. sé que es así. No tenía que ser antes, porque muchas veces uno se plantea, uy, pero esto si hubiera sido de esa misma, y no te Si me hubiera correspondía. dado cuenta de Es esto así. cuando, nada. Y no, Fue no sirve. perfecto, O todo sea, lo que ocurrió fue perfecto, claro, cuando ocurrió y cómo ocurrió. Yo siempre hay una frase que dice, lo que el árbol tiene de florido viene de lo que tiene sepultado. Si yo no hubiera es sido así. lo que fui y no hubiera atravesado el camino que atravesé, no estaría aquí con ustedes. Tal cual, es así. Entonces yo digo que a veces a uno le cuesta al principio decir algo que no. La primera vez te cuesta, la segunda un poquito menos, ya la tercera es así y no lo cambias, ¿eh? No Cuando lo estás cambias. en Entonces paz, eso, esto, cuando al decir eso sí, vos te pones en paz con vos, ya te importa un sí. poquito el resto. Y eso te arregla un montón de cosas, ¿eh? Sí, Porque tomando porque esas pequeñas acomodás decisiones solucionás un montón. acomodás en Claro, coherencia al resto. El tema es que cuando yo me monto en la incoherencia con tal de no escucharlo más, y uno dice, bueno, con tal de no escucharlo más, esa incoherencia va a permanecer forever and ever, amen. Entonces, el sí, tema es, si yo digo no hoy, por ahí hoy armo una campaña fatal, ¿no? Es una batalla campal al lado mío. Pero después todo el mundo te lo va a terminar agradeciendo, porque muchos te dicen, gracias a que vos dijiste tal cosa tal día, nosotros dejamos de hacer esto, ¿entendés? Se es terminan así. peleas, se Uno terminan cuesta. discusiones, se terminan un montón de Sí, cosas cuando uno se pone en coherencia. sí, tal cual. Y en esto de jerarquías, de que decías vos, bueno, yo he sido una eterna de saltar jerarquías, ¿no? Soy la más chica, somos dos hermanas, soy la más chica, pero siempre ayudé a mi hermana en todo, La le resolvía salvadora. cosas a mí. Sí, sí, no, porque vos que tenés carácter, y siempre, la cuestión que siempre salté jerarquía y soy la última del arbolito, digo yo. Yo soy Y la más bueno, chica y mi mamá decía, mi mamá siempre dice, no, bueno, pero tu hermano pobrecito, no hay ningún pobrecito, mi hermano, ¿qué pobrecito? ¿Entendés? Tu hermano me pobrecito, pasaba lo vos mismo. sabés, a vos no te cuesta estudiar, a él sí, bueno, no, a él tampoco le cuesta, lo que pasa es vago, no le importa, ¿entendés? Es otra cosa. Y bueno, y sí, él era el pobrecito. Y le quedó todo Claro, el y en mote esta toda la vida del pobrecito. le quedó, no, no es así, yo creo que es la comodidad, no son pobrecitos, pero eso lo entiendo ahora, ¿eh? La comodidad que el otro te resuelva. Y no Obvio, confrontar, porque de última vos sos la loca que confronta, ¿viste? Pero bueno, claro. en esto me ha pasado, entonces a esto que viene, que va a mi consulta, ¿no? En esto de ir saltando, que de hecho, así te cuento que mis viejos faltaron, los dos con poquito tiempo de diferencia que yo te comentaba la otra vez, en el 2010, no, 2009 y no en el 2010, poquitos meses. Y mi hermana, el año pasado me dice, no, porque como no está mamá, dice, vos sos la que me tenés que ayudar. ¿Viste? Cuando vos decís, ¿A dónde está el ya, cartel? bueno, ¿A dónde está? A claro. ver, ¿dónde está el cartel que Entonces, dice que yo te tengo ¿viste que cuando ayudar? te hace, bueno, por ahí es como que me hizo el clic, ¿viste? Digo, yo tengo dos hijos, ¿viste? Como diciendo, ya con eso me alcanza y me sobra y es lo que me corresponde. Y yo este año con esto de estar así, ¿no? De estas charlas, fui cortando de a poco. Y ayer estaba en este replanteo y lo que he cortado y he acomodado los roles, no lo puedo creer. ¿Viste cuando vos decís, en tan pocos meses, ¿no? Que uno con las herramientas, sin molestar al otro, sin lastimar, porque por ahí en otro momento hubiera, Sin ¿viste? guerra, en paz, se Bueno, puede hacer todo en pero a mí paz. se me acomodaron un montón de cosas, ¿entendés? Como decía, bueno, Sí, era lo que necesitaba. Entonces, en esto que voy de la jerarquía que yo te quiero consultar con respecto al árbol, porque en realidad lo que yo tengo que resolver es, yo sigo enojada con mi abuela porque mi abuela se portó mal con mi mamá, ¿sí? De sí. hecho, ninguna de las dos están, pero mi mamá nunca fue conmigo como mi abuela fue con ella, ¿entendés? O sea, mi mamá no repitió la historia. Pero ¿qué me pasa? Yo sigo enojada por actitudes que tuvo con mi mamá. Entonces yo digo, ¿cómo planteo ahí para trabajarlo? Porque en realidad yo encima, con mi abuela me llevo 4 días de diferencia, o sea, por nacimiento, complicadísima. Y después con mi mamá llevo el nombre de mi mamá. Eso es más complicada vengo. Entonces digo, ¿cómo es la mejor manera de trabajarlo eso? ¿Qué tendría que, por ejemplo, un triángulo primero que hablar a mi mamá con mi abuela?
y después yo tendría que hacer uno con cada una. ¿Cómo sería lo ideal para trabajar? Lo primero es no sé por qué vos te enojaste con tu abuela por algo que le hacía a tu mamá, porque estás Claro, no, invadiendo un porque mi proceso mamá tuvo del una otro. niñez, claro, mi mamá tuvo una infancia muy difícil y después, La eran que 15 eligió hermanos, pero ella, la que, claro, pero es su proceso. después cuando, claro, pero cuando mi abuela necesitó, la única que la ayudó fue mi mamá. Entonces yo, También pero en fue su esto te digo, proceso. Tu mamá lo eligió. claro, O pero sea, vos bueno, no pero te siempre tendrías que fue de enojar con claro, eso. pero ahí estoy yo, en esto de saltar jerarquías, porque con Claro, 12 años la enfrenté a mi abuela y le dije un montón de cosas que no se las tendría que haber dicho yo. no, Esas palabras tendría que haber sido de mi mamá, de tu ¿entendés? mamá. Entonces, Sí. pero 12 años tenía. Si yo recuerdo lo que le dije, no puedo creer lo que le dije con esa edad, ¿me entendés? Me quedó Bueno, muy grabado. Entonces digo, ¿cómo trabajo eso? devolvé eso. O sea, agarrá y decir perdón a tu abuela, o sea, le tenés que pedir perdón a tu abuela, Sí, decir, yo no me tendría que haber metido acá, no fue mi función, las cosas te las tiene que decir mi mamá, no yo, ¿me entendés? Y vos tenés que claro, tendría soltar que ese primero, ahí enojo, está, porque tenés que soltar ese enojo, sí, porque si tu mamá lo permitió, vos no sos quien para no permitirlo, sí. ¿entendés? O sea, Bien. podés Entonces, lo estar, ideal sería trabajar no, primero con mi podés abuela, no ¿no? estar de acuerdo con lo que tu Sí, mamá, la opción que tu mamá sí, eligió, que fue dejar que la madre la maltratara, lo que fuere, ¿sí? Podés no estar sí, de acuerdo, pero tenés que respetar su proceso. O sea, yo puedo no estar de perfecto. acuerdo en cómo lo manejo, ¿sí? Pero tengo que respetar y decir fue lo que pudo hacer con las herramientas que tuvo y además quizás no le alcanzó. Porque a veces venís a reparar una historia, no te alcanza y repetís una historia, ¿entendés? Quizás no le alcanzó. Sí, Entonces, pero yo, por eso no tengo que ser yo la libertadora, ¿sí? El general San Martín, de ir a libertar. sí. No, o sea, yo tengo que seguir acá con mi proceso y aceptar que ella hizo lo que pudo con las herramientas que tuvo. ¿Yo hubiera hecho otra cosa? Bueno, sí, quizás yo hubiera hecho otra cosa. Pero si ella hizo eso, es porque ella tenía que evolucionar eso también, ¿entendés? Es un circuito que por Sí, ahí yo no lo entiendo acá. Es pero como, era lo que ella ella tenía que trata de vivir. entender de que a mi abuela la casaron, ponele, ¿entendés? O sea, antes se estilaba eso, que ya te casaban, y por ahí te Sí. casaban con un viejo, ¿entendés? Y vos tenías 15 años y te casaban con un tipo de 40. Eso le pasó a mi abuela. Bueno, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Vos te pensás que tu abuela vivió una hermosa vida con ese No, tipo no, que lo pero eso lo eligió, tengo que no claro. eligió Tenía ni 13, nada? ¿Entendés? 13 años, la casaron con un hombre de 28. Bueno, Una locura. con un nombre de 28, que quizás en esa época también existía que los tipos venían en pedo, borrachos, iban al bar cuando terminaban de trabajar, volvían y tenían sexo con la mujer, le guste o no le guste a la mujer, porque la mujer era un objeto, una maceta, una planta, ¿sí? O sea, incluso a veces hasta le daban dote al padre por haberse llevado a esa hija. Entonces, yo tengo que entender el contexto en el cual ella fue criada, vivió, ¿sí? Atravesó, que yo hoy, con muchísima más libertad, puedo decir, ay, qué bárbaro, mirá a mi abuela cómo se dejó subyugar. No, la verdad no. Porque si yo hubiera estado ahí, esta famosa frase de si yo hubiera estado ahí, yo hubiera hecho distinto, si vos hubieras estado ahí, hubieras hecho lo mismo. Porque tenemos distintos, miren, hay una gráfica que es buenísima, que es el tema de la frecuencia. Tenemos distinta velocidad de frecuencia. Esperen que les voy a hacer el dibujito porque ese dibujito está buenísimo para entender. Vamos a hacerla, abuelos, padres. Nadie, por favor. Vamos a hacer acá, tenemos a mamá, por ejemplo, y acá a papá. No estoy haciendo el tiempo. Acá estoy yo. Mamá, papá. Miren, a ver si se ve bien. Hola. Ahí se ve, ¿no? Acá estoy yo, Sí, se ve perfecto. padres y abuelos, ¿sí? Sí. Bueno,
Vamos a hacerle edades, ¿no? Los abuelos son no sé, del 20 por ahí, del 20 o de los 30, ¿no? 1920, 1930 más o menos, y los padres Sí. son del 50 más o menos, ¿no? Entre el 40 y el 50. Y nosotros ya estamos en el 70, ¿no? Bueno, fíjense, acá, los 20, ¿sí? Los años 1920, 1930. ¿Qué velocidad tenía esta gente cuando vivía, sí? Algunos ni salían de su pueblo, ¿no? No salían del pueblo, Ah, nunca conocían nada que no sea su pueblo. Tenían una carta, tardaba 6 meses a un año en llegar más o menos de un lugar a otro, ¿sí? Entonces, ¿cuál era su velocidad de frecuencia? Lenta, ¿sí? Así, lenta, ¿ven? Esto acá, la velocidad de frecuencia, lenta, ¿sí? Cada cosa sí. era lenta. Y no, muchos nunca conocían un avión, un tren, nada de eso, porque ni salían del pueblo, ¿ok? Nuestros padres ya viven años 50, ¿sí? Ya otra velocidad, ¿sí? Empiezan a fumar, el avión, cosas que empiezan a funcionar mejor, ¿sí? Otra tecnología, bueno, ¿qué velocidad empieza a ser? Más rápida, ¿sí? Tienen otra velocidad para las respuestas y todo, ¿sí? ¿Cómo tenemos nosotros la velocidad? Así. ¿Ok? ¿Cómo tienen nuestros hijos la velocidad? Fíjense la velocidad que van ahora. Es tipo ¿no? A los 2 años, 3 años, un niño hoy ya sabe hacer un touchpad, ¿no? Sabe correr agarra y te agarra un teléfono y solito hace tuk, tuk, tuk y te corre la pantalla, ¿no? Bueno, esto es genético, ¿sí? Esto es epigenética, ¿ok? Esto es la teoría del centésimo mono, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando muchos van haciendo algo, cuando hay una masa crítica, eso queda en el ADN y el próximo ya viene con eso incorporado, ¿sí? La teoría del centésimo mono es una mona, le lavan las papas para comer, los monos nunca lavan las papas para comer, le enseñan a lavar las papas para comer a un grupo de monos en un lugar de Madagascar, supónganse, ¿no? Bueno, ellos empiezan a lavar las papas para comer, esa generación no sabía, comían las papas sin lavarlas, pero le enseñan a los que van naciendo a lavar las papas para comerlas. Por lo tanto, para el que nace no hay otra forma de comer las papas que si no las lavo primero, ¿sí? Porque el anterior no, el anterior ya tenía 2 opciones, este ya no tiene, ya lava las papas y las come. Cuando hay una masa crítica de niños que van naciendo y lavan las papas para comerla, esa información se queda grabada en el ADN. Y entonces, en la próxima generación de monos, todos los monos del mundo que nacen ya lavan las papas antes de comerla. Y ni siquiera lo vivieron. ¿Me entienden? Eso es la teoría del centésimo mono. Hay una masa crítica. Nosotros acá es lo mismo. Hoy no permitiríamos que alguien nos case, ¿sí? Pero ¿por qué? Porque cuánta evolución hay en el medio. ¿Cuánta gente transitó un montón de cosas para que nosotros hoy pudiéramos decidir cosas o decir que somos más libres? Somos más libres gracias a la esclavitud de tu abuela y la de otras abuelas. ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa? Esa abuela tiene un montón de frustraciones dentro como persona. Fue violada porque fue casada con alguien que no quería, significa que fue violada. ¿Entendés? Quizás cada vez que el hombre venía borracho, tenía sexo con ella, le quiera o no quiera a ella. O sea, era violada constantemente. ¿Sí? Fíjense esa energía. O sea, no es un tema de que para que justifiquemos nada, es para que podamos entender lo que otro vivió. Es como ponernos un cachito en sus zapatos, ¿no? Que quizás tampoco podemos llegar a estar porque sabe Dios lo que ha sufrido esa persona, ¿entendés? Y además, antes el sexo para la mujer es como que estaba prohibido, la mujer no tenía que disfrutar del sexo, el sexo era para la mujer para tener hijos y nada más, o sea que también hay todo un rollo mental de diseño, ¿no? Que hoy no tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Hay que entender las limitaciones. Mamá creció y mamá no le dijo cosas a la abuela que le tenía que decir
porque le tenía más respeto del que le tenía yo, sí, porque hay diferencia de generación y de velocidad de frecuencia. ¿Entendés? Entonces vos te podés dirigir a tu abuela diferente que como se podía dirigir tu mamá a su abuela. Mi mamá a mis abuelos los trataba de usted. Y yo a mis abuelos jamás los traté de usted. Los mismos abuelos. Y mi abuelo falleció y mi mamá seguía tratándolo de usted. A mi abuelo. Yo le decía, che, abuelo, ¿cómo estás? Vení, abuelo, qué sé yo. ¿Entendés? Nunca le dije de usted a mi abuelo. Fíjate la diferencia. ¿Entendés? Y ese usted no es nada más el usted, es una distancia emocional. ¿Sí? Porque el usted de mi mamá, más que respeto, es como miedo. ¿Entendés? Es como esa distancia de el respeto, el miedo, el no sé qué. Yo con mi abuelo, ¿entendés? ¡Oh, abuelo, qué haces! Mi mamá jamás le iba a hacer eso a mi abuelo. ¿Me entendés a lo que voy? Sí, perfecto, perfecto. Entonces vos lo Sí, que sí, tenés que entiendo. hacer es volver a tu jerarquía, a tu lugar. Y pedir disculpas, porque te metiste en lugares que Sí, no no eran me tuyos. que no me correspondía. No te correspondían. Tal Yo cual. lo hice también, por eso te lo digo. Creo que en el ejemplo lo explico. Que salto Perfecto. jerarquías. Así que nada, es pedir disculpas a todos los involucrados de todos los que saltaste. O sea, si vos saltás la jerarquía, saltaste la de tus hermanas también, que son mayores. A todos tenés que pedirle las disculpas. Perdón porque salté jerarquías que no debía, ¿sí? Para que cada Sí. uno vuelva a su lugar, ¿entendés? O sea, y es un tema de energías, no es que vos tengas que ir a tu hermana físicamente y pedirle las disculpas, no, hacelo en el árbol. No necesitas ir a Sí. pedirle la disculpa a tu hermana, no. Es un tema de energía, es como devuelvo la energía de cada lugar y me vuelvo a mi lugarcito y yo soy la menor. Y como Tal cual. menor actúo. Y si viene alguien y me dice, no, porque vos tenés que decidir tal cosa, no, a ver, está Juana, Pedra, antes que yo, ¿entendés? Para decidir. Y en todo caso nos sentaremos a decidir las tres, somos las tres hermanas. ¿Me entendés a lo que voy? O sea, Sí, perfecto. nosotros a veces saltamos Lo- jerarquía también por esto del hijo salvador, ¿viste? Y estas cosas, pero está mal. Eso no se deja de ser una energía, un desorden. Perfecto. Gracias, Fabi. De nada. Bien, Ruth.